Bien, buenas tardes. Damos la bienvenida a doña María del Rosario de la Peña Franco, presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía. Tienen la palabra. Buenas tardes, señor presidente, señorías. Gracias por esta invitación que nos hacen llegar a Coordinadora de Escuelas Infantiles. A modo de presentación, porque veo que somos caras nuevas de la anterior comisión que tuvimos, brevemente presentarnos a quién representamos. Somos una organización empresarial de una trayectoria de muchos años. Llevamos más de 38 años defendiendo la educación infantil, buscándole un lugar que todavía no llega del todo, a ver si los señores políticos no la colocan bien puestecita ya de una vez. Tenemos un alto número de escuelas infantiles dentro de nuestra organización y haciendo un trabajo impresionante, llevan 12 años haciendo una labor educativa con un precio congelado, con situaciones, afrontando subidas salariales. La situación es un poquito complicada. En fin, pero en esta ocasión nos invita la Comisión de Educación para colaborar en la tramitación ante el Congreso de los Diputados de la proposición de ley relativa al reconocimiento de la gratuidad y la universalización del primer ciclo de educación infantil. La proposición de ley que hoy nos vuelve a traer aquí necesita de un estudio para que no quede en una mera intención política, por lo que esta entidad, Coordinadora de Escuelas Infantiles, os presenta y os ha dejado un dossier con propuestas, con un análisis y con toda la información necesaria para que vuestras señorías puedan echarnos una mano a este sector tan vulnerable y que hemos sido tan poco bien tratados. Nos sería muy grato conocer el concepto de gratuidad para el primer ciclo de educación infantil, cuando en los presupuestos del Estado no se contempla ningún incremento a tal fin. Se adjunta un anexo, el anexo 2, donde detallamos el tema presupuestario. Y porque la proposición de gratuidad propuesta por los grupos progresistas consiste en instar a los municipios a crear escuelas infantiles públicas mientras que tengan sus cuentas saneadas. Es nuestro deseo recordar a los representantes de esta Comisión de Educación que en Andalucía, gracias a la iniciativa privada, llevan desde el año 2002 prestando un servicio público a la sociedad andaluza y sirviendo de ahorro presupuestario al Gobierno autonómico, el cual comprobaréis en el anexo 4 que os adjuntamos. Es decir, en este contexto ya existe gratuidad, aunque no es total, pero ya hay una bonificación media a las familias andaluzas en el servicio de escolarización del primer ciclo de educación infantil de un 68,3%. Dato facilitado por la Consejería de Educación. Y solo un 12% de las familias no cuentan con ningún tipo de bonificación, pero sí cuentan con una desgravación en sus impuestos sobre la renta de hasta 1.200 euros. También se adjunta un anexo número 1 de la gratuidad en Andalucía. ¿Qué es la gratuidad? En ninguno de los modelos estatales está incluido lo que se entiende por gratuidad el comedor, excepto en Andalucía. Si excluimos el comedor, en Andalucía, en el curso 18-19, tenemos una gratuidad del 91%. Si además incluimos la subvención de madres trabajadoras, este modelo 233, que muchas familias han podido desgravarse hasta 1.200 euros, ya tenemos una gratuidad total en escolaridad en Andalucía. Estos datos os hemos aportado un informe muy exhaustivo y si sus señorías desean aclaración no tenemos inconveniente en realizar reuniones bilaterales con nuestros asesores laborales y nuestros asesores financieros en este tema que han hecho el estudio. En el curso pasado la gratuidad en escolaridad más el comedor estaba en un 68%. Gratuidad más comedor más el modelo 233 ya teníamos un 79%. Gratuidad solamente en escolaridad, sin comedor, un 91%. Y gratuidad con escolaridad más el 233, el modelo comunicado, pasábamos del 100%. En la segunda parte de la exposición de motivos de esta proposición, queremos hacer constar en referencia a una frase que nos ha hecho un poquito de daño, porque hace referencia a la palabra esta que está tan de moda, la brecha entre la oferta pública y privada y la escasez de oferta de plazas inaccesibles por sus precios a los servicios de educación infantil. Esto viene recogido en la proposición. Es notorio el desconocimiento de la situación real, partiendo de una iniciativa legislativa de nuestra comunidad autónoma. Puede que en otras regiones de nuestro Estado existan estas situaciones,
como expone la proposición, pero en Andalucía existe una oferta educativa de 118.000 puestos escolares públicos. Públicos, sí, son todos públicos. Se dividen en titularidad pública, que lo gestiona la Junta de Andalucía, son sus centros, y son 171 centros. Sin embargo, nos encontramos 1.853 escuelas infantiles adheridas a un programa de ayuda que llevan más de 20 años trabajando con las administraciones y dando un servicio público. El mismo servicio que se está dando en la escuela pública, el mismo horario, mismas funciones, exactamente igual. La titularidad pública oferta 12.000 plazas y los centros adheridos más de 100.000 plazas. Es un dato muy interesante que de estas 118 plazas que se han ofertado para este curso, solamente se han ocupado a día de hoy 84.000, quedando 34.000 plazas vacantes. Hay que tener en cuenta también que ha habido un descenso de natalidad, que también habría que tenerlo en cuenta a la hora de sumar adhesiones o más plazas y hacer estudios y una red de centros que llevamos años pidiéndola. Lo que demuestra que la brecha existe, sí, pero no en la oferta educativa, ya que los centros adheridos dan una cobertura de servicio público. No hay una brecha en ese aspecto. La brecha está en la diferenciación del dinero público que se destina a titularidades, a distintas titularidades, dando el mismo servicio, como demostramos en el anexo 4, que también os aportamos. Un estudio muy claro. Los centros de educación infantil adheridos atienden a niños en sitios específicos, adaptados, haciendo un gran esfuerzo, porque no se pueden imaginar, sus señorías, lo que es 12 años con un precio plaza congelado, con lo que ha subido el nivel de vida en 12 años. Y nosotros recibiendo la misma cantidad. Y el agravante que tenemos este año de la desocupación. Nuestros centros ponen todas las plazas a disposición de la Junta de Andalucía. Solamente se abona la plaza que se paga. La que no se paga no hay ni un mero mantenimiento. Cuando el personal tiene que estar activo los 11 meses del año y a 8 horas diarias, como nos exige el decreto 149 que nos regula. Esto es insostenible si no se toman medidas cautelares rápidas, urgentes. Nosotros, como organización empresarial, le traemos un informe y le traemos fórmulas, porque hay fórmulas para hacerlo. Solamente lo que se llama, y todos aprendemos en el colegio, dividir y dar equidad, ser equitativo. En cuanto a la modificación legislativa de esta proposición de ley, que desea tramitar por segunda vez ante un Gobierno en funciones, queremos poner de manifiesto ante esta comisión y ante la estimación de modificar el artículo 15 de la Ley Orgánica, que se tenga muy en consideración que en el punto 1 del artículo 15, en él se insta a la creación progresiva de plazas públicas para hacer que se tenga en cuenta instamos a que se insta, el proyecto insta, el artículo 1 insta a la creación de plazas públicas, y nosotros lo que queremos, lo que solicitamos a esta comisión y que trasladen a donde tengan que llevarlo, hacer constar que se tenga en cuenta la red de centros existentes y que cuenten con las plazas que llevan años prestando un servicio público, vuelvo a repetir. En este caso, en nuestra comunidad autónoma, como bien hemos visto, son 1.800 centros y no hay que hacer un gasto presupuestario del que no se cuenta para crear nuevos centros públicos. Vamos a utilizar los recursos que tenemos en nuestro país, en nuestra región. Vamos a utilizar esas empresas que además generan y pagan impuestos y llenan las arcas de nuestra hacienda para poder crecer en todos los aspectos. Vamos a utilizarlos y no hagamos que se hundan por crear escuelas y gastar dinero donde no hace falta. Vamos a ser un poco más coherentes. Según consta en los presupuestos andaluces, los centros de titularidad pública gozan de un montante económico muy superior al dinero que se destina a los centros adheridos al programa de ayuda para el fomento de la escolarización. Estos centros, que vienen prestando los servicios desde el año 2002, se adjunta a un trabajo de distribución presupuestaria del primer ciclo de educación infantil de Andalucía en el anexo 4. Se debe analizar las diferencias para corregir el desequilibrio extremo entre el coste de plaza de gestión directa pública y las plazas en convenio o adheridas. El coste de una plaza pública solo en personal, presupuesto plaza, son de 991 euros. Frente a los 289, y ahí incluyo los gastos de gestión que paga la Administración
a una plaza adherida en un centro privado, prestando el mismo servicio a los mismos usuarios, cargados de una sobrecarga burocrática, que además tenemos una agencia pública que nos castiga constantemente resolviendo expedientes después de haber adjudicado una ayuda, después de 8 meses de haber dado un servicio público, nos castiga quitándole a las escuelas infantiles 3 y 4.000 euros, quitándole la ayuda a las familias. Las familias no pueden devolver ese dinero, porque por regla general cuando se le ha dado es porque no lo tienen. Obviamente, si nuestra agencia pública no lo desestima, además por motivos que también hemos presentado un informe jurídico, no he tenido la ocasión de facilitarlo, pero no hay inconveniente si lo desean ustedes, o lo puedo hacer llegar el informe jurídico de esta organización, donde se demuestra que las actuaciones de esta agencia pública no son las correctas. Hay unos periodos en los que tienen que resolver y otorgar la ayuda, no después de 7 y 8 meses de haber dado un servicio, que nos llegue una comunicación, una resolución de APAE, en el que te comunican que en la próxima liquidación, sin opción a pagar aplazadamente, de ninguna forma te quitan el dinero y te dejan un mes sin tú poder abonar las nóminas de tu personal, porque ya la situación es crítica. La situación de la Escuela Infantil de Andalucía es crítica, señores. Instamos muy carecidamente a contar con los recursos existentes y un reparto presupuestario equitativo y contar con la red de centros existentes. El dinero que se destina a la educación infantil es más que suficiente para cubrir las plazas públicas y privadas, pero tienen que gestionarse bien. No es normal que para una plaza pública se destine 900 euros y para una privada adherida que hace el mismo servicio 278,88, que es el precio que percibe la dirección de la escuela. Eso es lo que no es justo y lo que desde aquí reclamamos que se tenga en cuenta. También nos hace constar que en el artículo 15 deseamos hacer una reflexión muy importante. Supongo que nuestros compañeros de otras patronales habrán tocado el mismo tema, por lo tanto no me voy a extender demasiado en él. El punto 4, el famoso punto 4, la división del ciclo. Sabéis que hoy os habrán llovido los problemas de la división del ciclo. Efectivamente, nosotros solicitamos y decimos y comunicamos y queremos hacer una reflexión con vuestras señorías de que el espacio físico en el que se desarrolla la actividad educativa es otro elemento a considerar cuando hablamos de educación infantil de calidad. Las necesidades infantiles de estos niños de 0 a 3 años requieren unos espacios y unas características concretas que permitan el desarrollo de sus actividades, individual o en grupo, planificadas para alcanzar los objetivos del currículum del ciclo en las diferentes áreas, espacios motivadores y seguros que fomenten su autonomía y que podamos detectar tantísimas necesidades de atención temprana que se detectan en nuestras escuelas y que, atendiéndolas a tiempo, pues dan resultados, y algunos son fracasos escolares que se solucionan antes de llegar a otros. Es decir, yo muchas veces le digo en la consejería, invertir dinero en educación infantil es ahorrar en otras etapas educativas, en fracasos escolares, porque detectamos muchas cosas que si no se ponen remedio en la etapa de infantil, cuando llegan a otras etapas, es tarde. Es tarde para esos niños, ya se han marginado. Entonces, creemos que los niños de 0 a 3 años tienen que estar en las escuelas infantiles, porque son unos espacios específicos, porque ya fue muy duro cuando se llevaron el segundo ciclo a los colegios. Nos lloran todavía las madres cuando nos dicen, es que mi niño entra con 2 años y le cuelgan las piernecitas en la silla. Y me llaman porque ha vomitado y allí no le envían el vómito, porque se ha hecho caca, porque todavía el niño no tiene el control de esfínteres. Es decir, vamos a ser, yo entiendo que ustedes sois políticos, pero vamos a ser un poco personas, vamos a pensar en las necesidades, raro el que no sois padres y sabéis las necesidades de un niño pequeño. No está un niño con 3 años adaptado ni para estar en el colegio. Y hemos tenido que decirle adiós, le dijimos adiós a nuestros niños de 3 a 5 años hace muchos años. Y ahora vemos peligrar, con este punto 4 del artículo 5, vemos peligrar que nuestros niños de 2 años pasen a los colegios. Porque ya está pasando en comunidades autónomas. No me estoy inventando nada. Nos preocupa extraordinariamente el avance que está teniendo la implantación de aulas de 2 años en los colegios y aún más el hecho que saliente a la generalización dentro de una proposición de ley, con argumentos que muestran el gran desconocimiento de la infancia y de sus derechos y de sus necesidades. El artículo 4 el punto 4, del artículo 15 exhorta explícitamente al Gobierno a incentivar la creación de nuevas plazas de alumnado de 2 y 3 años ubicadas en centros públicos. Y sí, porque dice, palabras textuales, de acuerdo con lo que establezcan las administraciones educativas, el primer ciclo de educación infantil podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo completo o parte del mismo. Parte del mismo, yo me puedo llevar los 2 años a los colegios. Perfecto, para los colegios que hay un problema de natalidad,
ya, pues ya tenemos la clientela. No pensemos en clientela, esto no es un negocio, la educación no es un negocio. Si fuera un negocio no habría 1.800 escuelas infantiles, no las habría, porque a las empresas infantiles de hoy en día le está costando dinero mantener sus puertas abiertas. La educación infantil es vocacional y nos duele mucho cuando se nos trata de esta manera. Por lo tanto, pedimos que aunque en Andalucía tenemos una regulación que prohíbe la segregación del ciclo y se encuentra blindado, mientras la ley orgánica, que es una ley de rango superior, lo permita, la ley orgánica de 2016 lo permita, las comunidades autónomas estamos en manos de posibilidad de un cambio normativa. Y cada vez que llega un grupo político, con mis mayores respetos a todos los que estáis aquí sentados, pues según el grupo político, pues así actuamos. Yo me ofrezco, mi organización se ofrece a sentarse con vosotros, a explicaros las necesidades y a enseñaros a pensar en estos niños, porque además, esto no me gusta tocarlo, pero os lo voy a decir. Si eliminamos los 2 años de este sector, de los centros de primer ciclo que se encuentra bajo mínimo, un centro con niños de 0 y de 1 año no se sostiene. Ya no se está sosteniendo con los de 2, pero si además le quitamos más niños, es que no es inviable totalmente, porque el precio plaza tendríamos que desorbitarlo. Si la Administración estuviera dispuesta a pagarlo para que se pudiera por lo menos cubrir los gastos, pues no habría inconveniente, pero no lo está. Estamos viendo por el reparto presupuestario que no lo está, porque no sea equitativo. Por lo tanto, para terminar, y no quererme extender demasiado, simplemente hacer una pequeña reflexión. Es el derecho de una educación cálida y de calidad desde el nacimiento lo que justifica la existencia de instituciones de educación exclusivas para estas edades, pero instituciones de calidad, bien pensadas y diseñadas que complementen a la familia y que compensen cuando sea necesario a la familia. Demandamos una oferta de 0 a 3 universal, gratuita, pero de calidad. La universalización y la gratuidad de 0 a 3 debe de darse con garantía en centros de educación infantil específicos, lugares que sí reúnen las condiciones necesarias. Creen puestos de escolares, sí, claro, créenlo, pero en centros donde estén bien acondicionados y donde estén espacios para estos niños, pero no le intenten encajar a los niños en condiciones y en espacios inapropiados. Agradecemos esta posibilidad de presentar nuestras alegaciones sobre esta proposición dirigida al primer ciclo de educación infantil, a la vez que aprovechamos la ocasión para juntar el informe de situación actual, donde hoy he comentado que la situación de precariedad a la que se nos ha llevado después de 12 años. Una cosa es la comparecencia, yo lo he resumido al máximo porque no quiero pasarme en el tiempo, lo he resumido aquí con los informes donde ustedes podéis comprobar que todos los datos que hemos dado no nos los hemos inventado, están sobre documentos oficiales, y un informe de situación que se le ha presentado a la Consejería de Educación solicitando la actualización del precio plaza, que ya tenemos ahí un compromiso, pero que supuestamente no va a haber solución hasta septiembre del curso que viene. Los centros mueren este año, van a quedar muchas empresas muertas porque no pueden subsistir. Este informe se le ha pasado a la Consejería de Educación, al Grupo Popular también, al portavoz del Grupo Popular, que nos reunimos con él y nos dijo que estaban buscando una alternativa. Esperemos que se encuentre pronto, si no, nosotros nos disponemos a buscársela porque es tan sencillo como saber repartir. Y agradecemos que nos hayan recibido de esta manera tan grata, que siempre os acordáis de nosotros, y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, consulta, y encantados si en alguna ocasión nos dais la audiencia para vernos en vuestros despachos. Muchas gracias. Buenas tardes. Si hay algo, ¿tienen alguna duda o quieren? Bueno, pues muchísimas gracias. Le traslado el agradecimiento de todos y todas los miembros de esta comisión por su comparecencia y, por supuesto, por las aportaciones que ha hecho a este texto. Así que muchas gracias y las tendremos en consideración. Muy bien, gracias. Buenas tardes.